Y esto lo tenemos acá. Déjenme que comparta la pantalla. Acá están viendo el PDF, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, este es Sí. el primer TP que ya me entregaron. Hoy les mandé las notas y algún comentario sobre lo que habían hecho. Si alguno no le mandé su nota, después escríbame un mail. Se me habrá pasado el trabajo o lo habré guardado en otra carpeta, pero si alguno lo recibió, me avisa porque ya debería haber corregido todo. Entonces, la verdad es que no tuvieron grandes problemas con ETP. En general estuvo bastante bien. La parte de Stata no vi mucho, digamos, ahí no vi casi problemas, salvo quizá alguna confusión en alguna parte, pero con eso creo que ninguno tuvo grandes complicaciones. Así que más que nada me interesaría aclarar alguna cosita conceptual o explicar algún punto que por ahí es un poquito más difícil que otros. Voy a hacer un repaso rápido por lo que tenía que hacer en cada punto, porque si uno quiere profundizar más en algo o no le queda claro, me interrumpe y lo discutimos. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenía que hacer es trabajar en este paper de Olken, que es un paper súper conocido, muy interesante. Es cierto que puede ser, puede no ser el experimento, digamos, como más sencillo de leer, el paper más sencillo de leer al principio, por las medidas que utiliza, etcétera, pero bueno, digamos, no hace falta que se metieran tantísimo en eso, siempre y cuando, digamos, entendieran cuál es la lógica de lo que quería hacer Olken. Entonces, lo que primero les pedimos son 3 checks, que algunas de estas cosas hace Olken, no me acuerdo, no recuerdo si hace todo esto, creo que no, o no lo presenta así al menos, pero eso no interesa. Lo primero que tienen que hacer es presentar, digamos, que tratados y controles están balanceados en las siguientes variables. Básicamente lo que hacemos para esto es hacer un test de medias entre las dos. Es decir, es un test típico estadístico donde vemos si la media del grupo tratado en cada variable es estadísticamente distinta o no, o significativamente distinta o no a la del grupo control. Si esto lo hacían, iban a ver que la mayor parte, o sea, más de la mitad de las variables no tenían diferencias significativas. Hay alguna que es marginalmente significativa y creo que una o dos daban significatividad al 5. Es un resultado que apunta, digamos, a lo que querríamos mostrar, que efectivamente hay balance entre los grupos. A ver, la expectativa teórica, ¿cuál es cuando asignamos un tratamiento aleatoriamente? Que los grupos se igualen en todo. ¿Bien? Cuando uno hace el experimento en la realidad, a veces puede tener algunas discrepancias, digamos, con respecto a esta expectativa teórica. O sea, la idea de que los dos grupos se van a igualar en todo absolutamente tiene más que ver con teoría sintótica, ¿no? O sea, una muestra muy grande. La muestra de Olken no es súper grande, eso es cierto, porque, bueno, el experimento que hizo es súper complejo y súper costoso. Pero, digamos, si hacían esto, iban a encontrar que hay una cierta evidencia de balance. O sea, Él no lo es la más testea con un fuerte. Probit, ¿no, profe? Pues el paper lo testea con un modelo Probit. Esto. Sí, acá en verdad podían hacerlo como quisieran. Yo lo estaba pensando como un ULS, pero algunos hicieron un modelo Probit o Logit y no hay problema con eso. Pero digo, la recomendación de la econometría más clásica es cuando la dependiente es binaria, usar un Probit o un Logit. En economía aplicada no hay nada malo con los Probit y los Logit, pero muchas veces usa ULS también en las situaciones. Porque la verdad es que las situaciones donde te cambia mucho el resultado no son tantas. Y para OLS tenemos un montón de tecnologías que no tenemos para Logic, tipo ver instrumentales, esas cosas. Pero digamos, esto era perfectamente válido hacerlo con Logic también. Y van a llegar a las mismas conclusiones, digamos, en estos checks. Esto creo que tampoco les trajo problemas, digamos, la correlación entre las explicativas y el tratamiento. Acá hubo algunos que lo que hicieron fue hacer una regresión. O sea, usar la misma regresión que usarían en el siguiente punto. No es que esté mal, porque los coeficientes de OLS básicamente son correlaciones, pero cuando uno quiere mostrar algo como esto, generalmente lo que hace es mostrar las correlaciones no condicionales, digamos. O sea, ¿qué es el coeficiente de OLS? Lo que te mide es, digamos, el grado de asociación entre x1 y condicional, digamos, o controlando por x2, x3, xk. No está mal plantearlo así, pero, digamos, solamente para que sepan, lo más estándar es mostrar simplemente, digamos, en forma bien descriptiva
la correlación pura entre las independientes de controles y el independiente de interés. Si hacen esto, van a ver que la correlación de todas las variables con el tratamiento es bastante baja, lo cual es lo que esperaríamos, y digamos, también eso evidencia de que la asignación aleatoria estaría bien hecha. ¿Bien? De nuevo, en una muestra que tiene infinito, la correlación sería cero. Bueno, la muestra nunca tiene infinito, pero si obtuviéramos un par de variables que tuvieran, no sé, 50, 60, 70% correlacionadas con el tratamiento, eso ya sería medio raro. Pero no es lo que ocurre, así que eso parece indicar que esto funciona bien. Y por último, lo que íbamos a hacer era esta regresión con audit como la variable dependiente, las demás como independientes, y un test de significatividad conjunta. ¿Bien? Que es mirar hacer este test F, que lo que hace, digamos, es como un test, digamos, la significatividad de toda la regresión. Y si lo hacían, lo que iban a encontrar es que el test F no es significativo. O sea, la regresión completa no parece ser una buena predictora de que recibas el tratamiento del control. Que de vuelta, nada de esto prueba el supuesto de identificación, pero todo esto es evidencia que va en favor de eso. ¿Bien? Perdón, Algo antes menor que... vos, Sí, perdón, dime eso. creo, sí, ahí en el punto anterior creo que es, sí, en el que están balanceados. A mí creo que a varios también nos dieron yo hice un t-test y nos dieron significativas algunas variables. Eso, yo digamos, creo que lo puse y seguí, pero ahí cómo se interpretaría eso, digamos, dentro de la bibliografía. Es como medio un problema, o sea, uno esperaría que no sean significativos, ¿no? Uno esperaría que no sean significativos, y con estas variables que elegimos, yo también creo que podría haber elegido alguna otra variable donde todo les dé no significativo, pero creo que es mejor que vean esto es un problema real. A ver, si vos haces imagínate que no haya diferencias significativas entre los grupos, ¿no? Nosotros sabemos, porque estamos simulando los datos, porque somos Dios, sabemos que no hay diferencia significativa. Si vos empezás a agarrar variables y empezás a hacer test de diferencia de medias, cada tanto alguno vas a encontrar una diferencia significativa, digamos, de suerte, ¿no? Claro, claro. Digamos, si pensar esta significatividad del 5%, ¿no? Por tanto, ya de base hay un 5% de chance de que nos estemos equivocando. Sí, Poniendo en sí, términos medio tampoco. brutos, digamos, no es exactamente eso, pero la idea es que sí, que digamos, acá justo hay 2,5 que dan y te hace quedar medio raro, pero si haces un experimento, no sé, tirás 10 de estos test y uno te da significativo, digamos, la verdad es que no pasa nada. Ok, Simplemente puede ser mala suerte, digamos. ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa? Bien, hasta acá no tuvieron muchos problemas. Una cosa bastante menor, pero en esta regresión es conveniente usar errores robustos. ¿Bien? Súper menor, no les bajé puntos por eso ni nada, pero acostúmbrense a que los errores clásicos no se usan prácticamente nunca. Simplemente como un recordatorio. Después era pasar a la parte de regresión, donde íbamos a, digamos, replicar entre comillas, porque no es exactamente la misma variable que usa Olken, ni exactamente la misma especificación, pero ver qué encontrábamos, digamos, cuando queríamos testear el efecto de esta intervención. Acá creo que hubo un error en algunos casos de seguir la consigna. Vieron que acá lo que hicimos fue eliminar unas observaciones para que el test F, digamos, nos dé algo razonable. Acá había que volver a trabajar con toda la muestra. En algunos casos creo que se olvidaron de este paso y terminaron con una muestra medio chica. Pero bueno, digamos, si el resto de análisis estaba bien, lo contamos como estaba bien. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos, lo que hicieron primero? Bueno, una regresión solamente usando audit como independiente y encontramos que efectivamente el tratamiento reducía los niveles, reducía este proxy de corrupción que usa Olken. Cuando incluíamos las variables de control, el coeficiente seguía siendo negativo, seguía siendo significativo, cambiaba un poco el coeficiente, pero la magnitud del efecto tampoco cambiaba muchísimo. Que es, digamos, que este es como el punto más complicado y el que más problemas les trajo, está bien porque es el punto más complejo de esto y yo lo pongo porque simplemente me gusta que se acostumbren bien a pensar cómo afecta las comparaciones que hacemos, incluir variables de control o efectos fijos. Si ustedes se fijan, el tratamiento, Olken lo asigna no al nivel de la villa, que es la unidad de análisis, sino al nivel de su distrito. ¿Bien?
¿Por qué hace eso? Para no tener un problema de contaminación o de spillovers. Las villas son lugares muy chiquitos, muy pegados entre sí. Por tanto, si a vos le das a la villa A el tratamiento y a la villa B le das el control, bueno, quizá la villa B se contamine del tratamiento en A. Si caen auditorías todo el tiempo a la villa que está pegada al lado tuyo, es posible que vos pienses, bueno, te va a pegar una auditoría a mí también. ¿Bien? En ese caso, estaríamos teniendo problemas, porque los controles estarían siendo afectados por los tratados. Entonces, lo que hace Olken para eso es decirte, mira, todas las villas dentro de un subdistrito que están más pegadas entre sí, más comunicadas entre sí, etcétera, todas reciben el tratamiento o el control. Hasta acá estamos todos, ¿no? Entonces, eso tiene una serie de implicancias. La primera es que, dado que el tratamiento se asigna a nivel del subdistrito, lo ideal es clusterear los errores estándar a ese nivel. Es decir, las villas o mismo subdistrito posiblemente sean más similares entre sí, sus términos de error estén más correlacionados entre sí. Por ende, nuestra regla es, bueno, esto es un cross-section, listo. El tratamiento asigna a nivel de la unidad de análisis, no, es un nivel superior. Entonces lo que hacemos es clusterear los errores a ese nivel. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos todos? Bien. Lo segundo es esto. Acá lo que estamos haciendo es agregar efectos fijos por subdistrito, ¿bien? Esto es un cross-section. O sea, acá no hay paneles, no hay tiempo, no hay nada. Esto es, digamos, un momento del tiempo que estamos analizando. Ahora bien, cuando nosotros incluimos estos efectos fijos, lo que le estamos diciendo a Stata, lo que estamos diciendo a OLS es, compárame a todas las villas dentro del subdistrito A entre ellas, a todas las villas del subdistrito B entre ellas, y así. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? El tratamiento está asignando a nivel de subdistrito. Por tanto, si le decimos a Stata que compare las villas solo entre las del mismo subdistrito, le estamos diciendo que compara tratados con tratados y a controles con controles. ¿Entiende esto? Entonces, por eso es que, dependiendo exactamente de cómo haya hecho la especificación, iban a tener que el coeficiente se daba vuelta y nos daba cualquier cosa, se daba así, positivo, en algunos casos hasta significativo, o en algunos casos incluso ni siquiera nos lo estimaba. Stata no lo dropeaba. Bueno, ¿por qué es eso? Es por esta correlación, digamos, que está ahí. Es por eso que, si ustedes se fijan en el paper con atención, Olken usa algunos efectos fijos, pero tipo al nivel del grupo de ingenieros, por ejemplo, que va a revisar las obras, etc. No usa efectos fijos por su distrito. ¿Por qué? Porque no es una especificación correcta. Bien, porque termina correlacionando perfectamente con la asignación de tratamiento. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos aislar el efecto del tratamiento, no ponerle algo encima que lo tape. Este punto es más difícil, digamos, fue el que más problemas les trajo, pero digamos, no pasa nada. Simplemente para que piensen, digamos, en el tema de la variación. ¿Se entendió esto? ¿Y lo de Olken en general? Sí, de hecho nos había hecho ruido a todos que nos daba positivo. Sí. Sí. ¿Es una pregunta un poco tramposa? Sí. Es cierto, pero bueno, digamos, es como para que lo recuerden. Pero ya les digo, no, tampoco vi, salvo esto que trajo problemas a la mayoría, en general el primer punto estuvo muy bien. ¿Alguna otra cosa sobre Olken o experimentos aleatorios en general? Yo después encontré la variable que estaba ahí en el paper y me trajo más tranquilidad, de hecho, porque Ok. dije, bueno, debe ser por esta variable. Sí. Mm. Sí, sí. Por eso les digo, cuando intentamos replicar los resultados de un paper, hay veces que los trabajos no explican exactamente cuál es toda la especificación, etcétera. Por eso cuando repliquen, pueden pasar dos cosas, digamos. Puede pasar algo como esto, generalmente no es lo más común, digamos, tipo de preguntas no aparecen tanto. Pero después, si ustedes están replicando algo, el coeficiente les da 7% y ven que el paper es 8 o 6%, no pasa nada, digamos. Ya sea una cosa mínima no estamos incluyendo, alguna cosa que había explicado en el trabajo, no pasa nada. En el Después la TP2 siguiente pasa parte. algo así, de hecho. ¿Cómo? Que en el En el TP2 pasa algo TP2. así, de hecho, en la Sí. primera parte. Sí, sí, ya les digo, no les va exactamente igual y no se preocupen. No. En la segunda parte, el trabajo, íbamos a ver el trabajo sobre fracking para aplicar diferencias en diferencias.
Esto tampoco les trajo muchos problemas en general. Había un par de preguntas un poco más teóricas para que comenten. Esto en general, digamos, lo hicieron bien. No era nada muy complejo. Digamos, había que leer el trabajo, digamos, de esta sección, pero no vi grandes problemas con esto. Y la verdad es que tampoco vi grandes problemas a la hora de replicar los resultados. Quizá la única aclaración que les haría, y creo que en algunos trajo un poco de confusión, cuando ustedes muestran el gráfico de tendencias paralelas, creo que algunos de ustedes terminaron agrupando los datos a nivel estatal y mostrando eso. Acá la unidad de análisis es el código postal, el zip code. Bien, esa es la unidad que seguimos en el tiempo. Y para que medimos las variables, etc. Por tanto, cuando hagan el gráfico de tendencias paralelas, muéstrenlo siempre al nivel de la unidad de análisis. Bien, o sea, muéstrenlo en la unidad que ustedes efectivamente están analizando. Porque después podría haber dudas sobre si las tendencias paralelas a un cierto nivel como es el estado funcionan igual de bien al nivel de algo como es cada uno de el conjunto de los zip codes o de los códigos postales. Pero digamos, simplemente una aclaración, ya les digo, esto no, algunos lo hicieron más a mano, otros usaron el comando específico que había mostrado, pero no, ya digo, no, tengo menos comentarios acá porque esto creo que les trajo menos problemas, creo que era algo más directo y no. Salvo ustedes tengan alguna pregunta. Ok. Bueno, esto básicamente lo que tenían que hacer para el TP1. Ya les digo, los trabajos estuvieron muy bien en líneas generales, así que no creo que hayan tenido grandes problemas. Espero que el TP2 esté siguiendo la misma línea. El TP2 ya lo conversamos la vez pasada. Si quieren, lo que vamos a hacer es, les muestro un poco qué es lo que tienen que hacer para el tercer TP. Digamos que donde vamos a aplicar dos métodos, el método de variables instrumentales, que lo vamos a terminar de ver hoy. La parte teórica la vimos casi toda la clase pasada. Hoy lo que tenemos que ver es algún comando de stata para aplicar esto. Y vamos a conversar algunos casos, trabajos aplicados, como para que tengan algunos ejemplos un poco más elaborados de no solo cómo se estiman las variables instrumentales, sino cómo es que se presentan los resultados, que se defiende la restricción de exclusión. Digamos, más que nada para eso sirven los trabajos aplicados. Un par de aclaraciones prácticas. Solamente recordarles que los trabajos me los tienen que enviar en PDF. Los trabajos me los tienen que enviar a este mail, porque yo el mail asociado al campus lo veo muy cada tanto. Así que todos mándenme el trabajo acá, en PDF, y metan todo en un único do file. O sea, no me manden el do file en partes. Lo meten todo en uno, ahí separando, aclarando en dónde va qué línea se corresponde en cada sección, y listo. Y recuerden, no hagan print de pantalla estática. Ya digo, yo sé que es un poco molesto a veces el tema de las tablas, pero digamos, no se pueden presentar resultados ortodoxos así. ¿Vamos? Y bueno, creo que esto era toda la parte más, digamos, de formalidades. Ah, bueno, y tuve un caso que después lo tuve que buscar aparte. Incluyan sus mails, chicos, sus nombres en el trabajo. Así, digamos, yo identifico a quién le paso la nota. Pero bueno, después de quitando eso, vamos, todo lo normal. Entonces, ¿qué van a tener que hacer para la parte de variables instrumentales? Van a tener que leer este trabajo de Nuni One Checon. La verdad es que no hace falta que lo vean entero para responder estas preguntas. El trabajo está muy bueno, súper interesante. Trata sobre lo que fue el comercio de esclavos, principalmente en África, y digamos con los efectos de largo plazo del comercio de esclavos. Es un trabajo bien en la línea, digamos, es un trabajo a la Acemoglu y Robinson, digamos, experimentos naturales históricos, digamos, las consecuencias a largo plazo de los eventos sociales. Este es un trabajo que no pone el foco en las instituciones, sino que lo pone en lo que es la confianza social o interpersonal. Bueno, y también hay algunos resultados para confianza en instituciones, en el gobierno, etc. Entonces, lean este trabajo, al menos hasta que empiezan a aparecer los resultados, digamos, de incluir la estrategia de identificación. Y acá tienen algunas preguntas para contestar. Bien, como hicieron antes.
Respuestas, digamos, no hace falta que resuman todo el trabajo, simplemente 1 o 2 párrafos por pregunta, apuntando a lo que se pregunta, y listo, eso va a estar bien. Después lo que tienen que hacer es agarrar, fijarse las especificaciones que se hacen en la tabla 5 y estimar esos modelos con el comando IVREG2. Esas especificaciones van a ver que usan un montón de variables de control. Yo después les voy a subir, cuando tenemos la clase, un pequeño do file con, digamos, no me acuerdo ya el nombre del comando, pero como para nombrar todas las variables que ustedes tienen que usar y que les dé el resultado más parecido posible. Digamos, la idea es que prueben, creo que son 4 o 5 modelos con distintas variables dependientes y van a probar 2 especificaciones distintas. Una clustereando los errores por distrito y otra clustereando por grupo étnico. Cuando lean el trabajo, van a estar mejor en condiciones de contestar, digamos, esta pregunta de cuál de estas 2 estrategias les parece mejor para lidiar con los errores estándar. Por eso, digamos, ya les digo, es una pregunta más para que ustedes den una opinión, la cuestión no es obvia, por eso los autores usan los 2 modelos. Para que sea algo más. Ahora les voy a mostrar también cómo se presentan las tablas ahora cuando empecemos con la clase formalmente, pero incluyen información sobre la first stage, sobre el test de instrumentos débiles, toda esa información tiene que estar cuando uno muestra variables instrumentales. Y bueno, y comenten los resultados. ¿Bien? Eso ya lo tienen subido, digamos, salvo esto, que yo no me acuerdo si lo subí en la parte del TP, ahora me voy a fijar, si no se lo subí, se lo subo ahora. Además de esto, baseline y colonial, digamos, son los 2 sets de controles de los que les hablé, que están definidos acá. Y usen también esta variable de control. Y acá tienen, bueno, para que no se confundan, las variables independiente endógena, la que queremos instrumentar, y el instrumento. Bien, que la distancia lo sea. Vamos, esto básicamente lo que tienen que hacer. Después, cuando revisen el trabajo, revisen la clase, si les surgen dudas me dicen, pero no es nada, digamos, no es nada de otro mundo. La parte de variables instrumentales es un poquito más guiada. La parte de regresión discontinua, que es lo que vamos a ver las próximas 2 clases, es, digamos, un poco más libre. Acá lo que analizan Ludwig y Miller es un programa de asistencia a los municipios más pobres, a los counties más pobres de Estados Unidos, y lo que ellos quieren ver es si eso tuvo efecto en la mortalidad infantil. Esto, veamos, no vimos el método todavía, pero básicamente lo que ustedes tienen que hacer acá es chequear, digamos, estos son los comandos que vamos a usar para RDD, se los pongo acá para que chequeen que estén instalados, actualizados, etc. Van a contestar algunas preguntas sobre el texto, como hicieron, no sé, con mi trabajo, como van a hacer antes con Nuni Wanchecon, y después lo que tienen que hacer es, el trabajo está muy bueno y tiene una base de datos que está muy buena, pero es un poquito viejo el trabajo. Entonces lo que vamos a hacer acá no es replicarlo, sino es, con lo que veamos las próximas 2 clases, que ustedes hagan el análisis de regresión discontinua más completo que les parezca, para estimar el efecto de este programa. O sea, no sigan las especificaciones del autor, de los autores, ni el orden, ni los resultados tienen por qué ser los mismos. Simplemente con lo que veamos en clase, ustedes hacen digamos, el mejor análisis de regresión discontinua sobre este programa que les parezca. Es un punto más libre con el que están haciendo para el control sintético. Y bueno, ya digo, después cuando tengamos la clase, etcétera, me puedan preguntar más, pero básicamente lo que tienen que hacer para el TP3 sería esto. ¿Se entendía más o menos? Perfecto. Bueno, y lo último que vamos a comentar es lo que tienen que hacer, que es el diseño de investigación. Esto, digamos, vamos a dejar la fecha de entrega para el 10 de febrero porque, digamos, si lo dejamos para fin de año, primero creo que van a explotar de tener que hacer tantas cosas. Y después que si pongo esta actividad para diciembre, o sea, nadie se va a poner a pensar los últimos métodos que veamos, porque no van a tener tiempo. Entonces es más fácil que veamos todos los métodos, ustedes se fijen cuál es el que más les interesa, el que más pueden aplicar algo que les guste, y ahí puedan hacerlo. A ver, la idea del diseño de investigación es, pues estamos tratando desde la maestría de ayudarlos un poco con sus ideas para tesis, para proyectos, etc. No tienen que hacer un trabajo enorme, aparte ya tuvieron 3 TPs de este curso, por tanto, digamos, la idea del diseño de investigación es que sea algo alrededor de 5 páginas. ¿Bien?
nada, digamos, si necesitan un poco más, o es una idea que ustedes vienen trabajando más y quieren incluir más información, no hay problema. Pero calcúlenle algo más o menos por ahí. Entonces, ¿y qué es lo que debería incluir este diseño de investigación? Bueno, en primer lugar, ustedes van a tener una pregunta o una hipótesis, donde me van a contar brevemente qué es lo que quieren hacer en ese trabajo. Si ustedes se fijan, todos los trabajos que discutimos en clase, ustedes tienen que leer para los TPs que están en la bibliografía o que están en la bibliografía, son todos trabajos que tienen una hipótesis bien precisa o que buscan contestar una pregunta bien precisa. ¿Bien? O sea, Olken se dice, bueno, ¿cuál es el efecto de este programa anticorrupción? El trabajo de Nuni Wanchekon se pregunta, bueno, ¿cuál es el efecto a largo plazo del comercio de esclavos en la confianza interpersonal en África? Bien, o sea, son todos trabajos que tienen una pregunta y una hipótesis bien definida. Y usted tiene que tratar de hacer lo mismo. Una primera iteración, posiblemente lo que estén haciendo, pero, digamos, esto es bien importante. Es bien importante que ustedes lo tengan claro. A veces uno se empieza a trabajar, empieza a leer sobre todo, empieza a pensar cosas sin cerrar bien esto. ¿Ok? Entonces, para poder arrancar, traten de tener esto, digamos, explicado de forma bien concreta. Y, digamos, y como regla general, y esto vale para sus trabajos de especialización o de maestría, si para explicar su hipótesis o para explicar su pregunta necesitan hablar durante 5 minutos, es porque tan claro no lo tienen. ¿Bien? O sea, ustedes se dan cuenta que lo tienen bien claro cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y de qué trata tu tesis? Trata de esto. Bueno, si querés más información, te la doy, te cuento, etc. Pero, digamos, poder explicar en forma bien concreta lo que están haciendo es señal de que ustedes entienden bien lo que están haciendo. Después, tienen una justificación no muy extensa porque no, digamos, como les dije, el tema sustantivo que analicen puede ser lo que ustedes quieran. Acá no hay restricciones respecto al tema. Por tanto, esta parte no es lo que más me preocupa, lo que más me interesa el diseño de investigación, pero sí, digamos, por justificaciones, decir, bueno, usted tiene esta pregunta. Bueno, ¿por qué esta pregunta es interesante? Es interesante en términos de políticas públicas, es interesante en términos de literatura, está relacionado con un tema de actualidad. ¿No? Explicar simplemente, digamos, por qué este trabajo sería, o esta pregunta sería interesante. ¿Bien? Después, esto, digamos, puede ir más o menos junto, digamos, pero, como les dije, ustedes no tienen que, o sea, ustedes no tienen que hacer ningún análisis para hacer investigación. No tienen que buscar los datos, efectivamente, no tienen que hacer regresiones, pues ya sería un montón de trabajo más digamos, sería mucho más lo que se pide por un curso. Pero sí tienen que imaginarse, bueno, ¿cuáles son los datos que yo necesitaría para testear esta hipótesis? Son datos que existen y puedo conseguir fácilmente, son datos que habría que trabajar un poco, son datos que ustedes van a crear, ustedes planean crear, como puede ser armar un experimento, hacer una encuesta. De vuelta, pueden proponer algo así también, no hay problema. Siempre con la idea de que lo que propongan no hace falta que lo hagan, pero tiene que ser realista. Es decir, no pueden proponer un experimento donde ustedes asignan aleatoriamente política monetaria alrededor del mundo, porque son no realistas, digamos. Tiene que ser algo que por más que ustedes no hagan, puede ser posible que se haga. Mientras, digamos, esto pueden ponerle todo el detalle que ustedes crean que sea necesario. Sí, al menos, digamos, una buena explicación de cómo van a medir su variable dependiente y su independiente de interés. Digamos. Con eso va a ser suficiente. Si quieren dar más especificaciones, pueden hacerlo, pero digamos, con la independiente y la dependiente va a ser suficiente. Eso es aclaro porque si ustedes eventualmente quisieran continuar el trabajo para su tesis o lo que sea, digamos, mientras más información ustedes le metan al diseño de investigación, digamos, más comentarios yo les puedo hacer, o más recomendaciones o lo que sea. Después, la parte metodológica. Bueno, ¿cómo es que van a hacer para testear esa hipótesis? O sea, ¿qué herramienta van a usar? ¿Un experimento? ¿Una técnica cuasi experimental? Diferencias, redes instrumentales, van a usar un panel o no. ¿Cómo piensan que pueden aislar ese efecto causal? Como les he dicho en primera clase, el tema respecto a cuáles son las variables o el tópico es totalmente libre. Pueden hacer lo que quieran.
pero, dado un trabajo para este curso, tiene que ser un trabajo cuyo objetivo principal, o al menos uno de sus objetivos principales, sea estimar un parámetro causal. ¿Bien? No puede ser un trabajo más descriptivo, o no porque haya nada malo en su trabajo, simplemente porque no va con el curso. ¿Bien? Y por último, relacionado con la metodología, piensen en, bueno, el supuesto de identificación que ustedes, digamos, esta metodología que ustedes propongan va idealmente a poder estimar un efecto causal, dado un supuesto de identificación, dadas unas ciertas condiciones. ¿Bien? Bueno, ¿cómo piensan que su trabajo ustedes podrían chequear que efectivamente esas condiciones estén cumpliendo? Con los datos que puedan conseguir, con la información que vayan a tener, etc. ¿Bien? Si para cosas como la justificación quieren citar alguna bibliografía relacionada, literatura relacionada a su pregunta, no hay ningún problema. Que esto no les ocupe la mayor parte del diseño de investigación. Ya es una materia metodológica, por tanto, digamos, los puntos que más nos interesan están acá. ¿Bien? Pero no sé cuánto habrán hecho esto, posiblemente no hayan tenido que entregar muchos de los trabajos, así que eso puede generar un poco de ansiedad, pero ya les digo, no. Es básicamente esto lo que tienen que hacer. Y es un ejercicio que, digamos, una vez que pasen el estrés de cerrar una pregunta o hipótesis, es un trabajo que, digamos, puede venir siendo un poco más entretenido que hacer otro TP más replicando el análisis de otros. Por supuesto, el diseño de investigación ustedes lo mandan, yo se los corrijo, califico, les doy nota final del curso, y si quieren, el trabajo muere ahí, no es trabajo que ustedes tengan que llevar adelante, por supuesto, pero si eventualmente se lo pueden transformar en su tesis, un trabajo que les sirva, mejor todavía. ¿Bien? Bueno, y como les dije, la fecha de entrega para esto es el 10 de febrero. ¿Preguntas sobre el diseño de investigación? Bien. Bueno, Bien. si eventualmente igual les surgen dudas con esto, lo vamos charlando, pero bueno, así, ya digo, hoy tenemos menos temas para ver, como hacer una pasada a todo lo referido a la evaluación, como para ir cerrando estas dudas. Entonces, si no tienen más preguntas, podemos pasar a la clase de hoy. Esta diapositiva yo se la subí al campus ya, ¿no? ¿O no las tienen? Sí, sí están. Ah, Creo que perfecto. fuiste las últimas 3 clases. Listo. Ah, perfecto, ya se subió todo, bárbaro. Bueno, la vez pasada lo que hicimos fue ver gran parte de la teoría que necesitamos de variables instrumentales. Hoy vamos a terminar con este tema que tiene asignadas 2 clases, viendo básicamente cómo aplicar esto en Stata. Y después vamos a discutir, digamos, 2 casos aplicados, 2 trabajos que usan variables instrumentales que son bien distintos entre sí. Uno es el de Dubé y Harish, y el otro es el de Clark y compañía sobre las escuelas charter. Entonces, simplemente como para recordar un poco y ponernos en tema. Imagínense, nosotros queremos estimar el efecto de D sobre I. ¿Bien? ¿Qué problema tenemos acá? Tenemos esta variable U, que es una variable omitida. Es una variable que determina que afecta al mismo tiempo a nuestro tratamiento y a nuestra dependiente. Por tanto, si observamos que cuando se mueve D, se mueve I, quizá no sea por este canal que queremos estimar. Quizá sea 100% por influencia de U. Miren que es el típico problema que siempre queremos resolver. Todos los métodos que vemos están para lidiar con este problema de distintas formas. Si nosotros pudiésemos controlar por U, este problema estaría resuelto, porque digamos, en este gráfico la única variable omitida que tenemos es U. ¿Cuál es el tema? Como vemos, digamos, como es costumbre con estas líneas punteadas, esta variable U no es observable. Por lo tanto, no la podemos medir. Entonces, debemos encontrar alguna forma de romper esta asociación que tenemos acá entre tratamiento y la omitida. Si pudiéramos, por ejemplo, asignar D en forma aleatoria, eso rompería esto y podríamos estimar el efecto. Cuando no podemos hacer experimentos, aparecen las técnicas cuasi experimentales. Diferencias en cualquiera de sus versiones, control sintético o variables instrumentales. Acá la variable nueva aparece esta variable Z, que decimos que es un instrumento. Y acá en este gráfico ya se ve que cumple una doble condición. Por un lado, Z tiene un efecto sobre D, está afectando a nuestra independiente endógena,
Y por otro lado, lo que vemos es que no está relacionada de ninguna manera con la variable permitida. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Como cambios en Z van a estar generando una variación exógena en D. Es decir, una variación en D que no depende de ninguna otra cosa más que de Z. En ese sentido, decimos que el instrumento afecta ahí solo a través de sus efectos sobre D, sobre nuestra independiente de interés. Entonces, la idea de las variables instrumentales es encontrar una variable Z que genere variación exógena en D y que eso nos permita estimar el efecto causal de D sobre I. Y esto fue lo que estuvimos discutiendo la clase pasada. ¿Todos recuerdan esto más o menos? ¿Alguna pregunta, algo que quieran que repasemos? Bien. Entonces, vamos a ver primero cómo se puede hacer esto en Stata. De acá hay varios comandos, en verdad. Está este comando ivregress, al cual, si lo van a usar, ustedes tienen que darle esta opción de 2SLS, que es para que estime un two-stage least square. Como vimos la vez pasada, estimamos dos regresiones lineales. Y la sintaxis de todos estos es bastante parecida. ivregress con la opción two-stage least square. La dependiente que tengan, variables de control, si las hubiera, no tiene por qué haber. Y a donde tiene que prestar atención es acá. Entre paréntesis van a ir la endógena de interés y el instrumento. Siempre en este orden. Es la endógena primero, igual el instrumento. O sea, no lo den vuelta, pues me están estimando cualquier cosa. Bien. Acá pueden clusterar los errores con esta opción BCE si lo consideran necesario, pero puede ser que dependiendo de lo que estén estimando no haya que clusterar los errores y listo. Y esta opción first la vamos a usar siempre porque sin esta opción vamos a tener resultados de lo que sería la segunda regresión que hace two stages. Y eso le vamos a pedir la opción first que nos muestre también la first stage, o para tener toda la información del método. Bien. Este ivregress funciona para cross sections. Si ustedes tienen un panel, pueden, por ejemplo, usar XT ivreg, que es un poco como la versión ivregress para paneles. Para esto hay que usar XTZ antes, hay que decir la stata cuál es la unidad y cuál es el tiempo. Y si se fijan, básicamente la sintaxis es la misma. No se incluye la opción two stages, ya lo hace automáticamente. Y si, digamos, como hacemos siempre, la gracia de tener paneles se puede usar efectos fijos. Que los incluyen acá como de la misma forma que lo hacen en XTREG. Y esto es simplemente una estimación por variables instrumentales, incluyendo efectos fijos a nivel del individuo. Otro comando es un poquito más nuevo y es un poquito más flexible y permite hacer algunas cositas más. Este comando ivreg2. En el cual tenemos el comando, tenemos esta nuestra variable dependiente. Estos datos, si quieren, después se los puedo subir también para que ustedes tengan, digamos, puedan jugar un poco con esto. Pero básicamente, estos son datos de lo que llamó hay un trabajo que muestra, llama el China Shock. Creo que no sé si lo discutimos la vez pasada, pero es como un instrumento para medir el efecto de las importaciones chinas. Usando la idea de que las exportaciones de China al resto del mundo aumentan exponencialmente en el 2001, cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio. Pero bueno, es interesantísimo acá. Esta es la endógena de interés, este es el instrumento. Entonces, si quieren, pueden agregar, fíjense que esto es para un cross-section. O sea, esto, perdón, sirve para cross-section, pero si quisieran, podrían estimar efectos fijos. Estos son efectos fijos por estado, estos son efectos fijos por tiempo. Pueden agregar esta opción, pueden agregar esta opción if, por ejemplo, quieren estimar solamente el 2007 en adelante, y pueden clusterar los errores si así lo consideran. Siempre con la opción first. Ahora les voy a mostrar la salida de alguno de estos comandos. Lo bueno es que las salidas de stata de cada uno de estos son muy parecidas entre sí. Por tanto, si uno puede interpretar una, como puede interpretar todas. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Perdón, una duda, Juan Pablo. Sí. Dijiste que el primero es para cross-section, el tercero también.
Solo que más nuevo. Sí, digamos, sí. Ok. Sí. O sea, para paneles tenemos el XT Ivy Ray y tenemos otro más que le voy a mostrar ahora. Sí, porque acá, se fijan, hay como, digamos, dummies por estado y dummies por año, pero la unidad de análisis no es el estado. Pueden acomodarlo un poco para que estime algo muy similar a un panel con efecto fijo, pero digamos, si tiene una base que es seguir unidades en el tiempo, yo iría por algo como esto, o algo como el comando que voy a mostrar después. Entonces, vamos a hablar de nuestro ejemplo sobre fracking y el enforcement, digamos, de la Cleaner Act y lo que estuvieron trabajando para el primer TP. Vieron que en ese trabajo que les subí hay si quieren, dos grandes partes. Una parte que es ver el efecto del fracking sobre la regulación medioambiental, que es lo que hicieron con diferencias en diferencias. Y hay una segunda parte que ustedes, digamos, no tenían que leer, donde dado que encontramos que el fracking está asociado a mayor regulación medioambiental, vamos a usar la presencia de fracking como un instrumento de la carga regulatoria para las empresas. ¿Bien? Lo que se quiere ver en esa segunda parte, en ese trabajo, es si las empresas se meten más, digamos, participan más en política, medido con contribuciones de campaña, cuando las regulan más. ¿Ok? Entonces, acá voy a usar este comando, es ivreg hdfe. Este comando puede ser útil, por ejemplo, para paneles, o puede ser útil si ustedes quieren usar en un cross-section muchos tipos de dummies o de efectos fijos. ¿Cuál es el tema? Si ustedes hacen esto acá, algo como ponemos ahí de reg2 y hacen i punto, ¿qué es lo que van a estar estimando? Stata les da una dummy para cada uno de los estados, ¿no? El tema es, si esto no fuese estado, es otra variable que tenga un montón de valores, Stata les puede tirar un montón de coeficientes o a veces se puede crashear de tener que estimar tantos parámetros juntos. Pero ya les puede tirar un problema de que no llega a hacerlo o que tarde mucho en hacerlo. Para eso, una opción, digamos, computacionalmente más eficiente puede ser el ivreg hdfe, donde ustedes fijan, la sintaxis es muy parecida, esta vez. Esta es la dependiente, es la cantidad, digamos, lo que contribuyen las empresas a la cantidad de plata destinada a contribuciones políticas. Esto es una variable de control, que es lo que gastaron en el lobby. Esto es la independiente endógena, la cantidad de regulaciones medioambientales a nivel estatal. Y esto es el instrumento. Si la firma tiene alguna facility, digamos, tiene alguna fábrica o algún establecimiento en un zip code con fracking o no. Esta es una opción que le ponemos acá, nos decimos que se quede solamente con empresas que no pertenecen a la industria relacionada con el petróleo y a partir del año 94. Que rastreamos los errores a nivel de la empresa / estado. Todas las cosas, digamos, todo esto es opcional, ¿eh? O sea, yo lo hago en el trabajo ese, pero no tienen que hacerlo siempre. Y acá, con Absorb, le decimos cuáles son los tipos de efectos fijos que queremos que nos estimen. Le pedimos efectos fijos por año y le pedimos efectos fijos para la combinación de firma / estado. Es decir, si Chevron tiene filiales en Texas y en Pensilvania, tenemos un efecto fijo para Chevron Texas y uno para Chevron Pensilvania. La ventaja de este comando es que si ustedes quieren incluir, esos efectos fijos son un montón, son como 2000 y pico, creo. Para Si ustedes MCO lo también hacen... hay uno, ¿no, profe? Que se pueden anidar los efectos fijos. ¿Cómo? Es medio parecido, puede ser. Que para la regresión lineal también hay uno parecido que se pueden anidar así los efectos fijos. Sí, no sé si de hecho no es Red HDF. Ese, sí. Creo que el mismo es ese. Bueno, claro, esta es una versión, hace lo mismo, pero es una versión para redes instrumentales. Esto en principio puede hacerse con ivreg 2. El tema es que si Stata tiene que escupir 2500 parámetros, eso no solo es molesto, sino que a veces puede decirte no te voy a dar tantas estimaciones. Cuando ustedes usan la opción Absorb, ustedes efectivamente no van a estar viendo esos efectos fijos. O sea, Stata los calcula, los incluye, pero es como usar el estimador within. Bien, por eso
con muchos efectos fijos, puede ser que este comando sea útil, pero ya les digo, hay como medio libre elección de lo que ustedes consideren mejor. Todos en general estiman básicamente lo mismo. Y acá también usamos la opción first. ¿Bien? ¿Acá estamos? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros le decimos esto a Stata? O sea, tiramos esta línea de este comando. Nos va a dar una salida grande. Yo acá lo hice por recortarla en partes. Ahí mostrándoselas, pero todo esto nos va a tirar junto. Entonces, acá nos va a decir que tenemos cerca de 25.000 observaciones y cerca de 2.500 clusters. Bien, es decir, casi 2.500 firmas barra estado. Y lo que nos da acá, como nos aclara, son los resultados de la first stage. Bien, fíjense, first stage es, esta es nuestra independiente endógena y este es nuestro instrumento. Bien, bueno, esto es una variable de control, pero esto podría estar o no, no nos cambia mucho. Pero esto básicamente es el resultado para la primera regresión del two-stage leaf square. Vemos que fracking, digamos, tiene un efecto positivo y significativo sobre la cantidad de regulación medioambiental, un efecto que de hecho es bastante grande en magnitud. Y la información de la first stage siempre hay que incluirla cuando ustedes presenten estos resultados. No toda la first stage, o sea, no hace falta los controles, pero sí incluir este coeficiente para el instrumento. Yo después les voy a mostrar una tabla igual de cómo queda con toda la información que necesitan incluir, pero esto hay que incluirlo porque a la gente le interesa verlo. Si se fijan, esto no es suficiente para decir que el instrumento no es débil. Porque acá no estamos viendo el test F. Fracking podría ser significativa, pero así todo sería un instrumento débil. Bien, porque podría tener un efecto que sea significativo, pero muy pequeño sobre esta variable. Bien, pero esta es la primera información que nos dan para la first stage. Abajo de esto, Stata nos va a tirar esto, que se fijan, esta es nuestra variable dependiente. Y acá ya no va a aparecer instrumento, va a aparecer independiente endógena. Pero ojo, esta independiente endógena es la instrumentada. O sea, esto es la segunda regresión. Entonces, este es efectivamente el efecto que nosotros estamos estimando. Bien, sería este sería nuestro efecto causal si se cumpliera el supuesto de identificación. Bien. Todo esto, ya les digo, nos lo tira en la misma línea de código. Y acá hay varios tests. Lo que a nosotros nos va a interesar son estos tests, los tests de si el instrumento es débil o no. Y si se fijan, acá van a tener el Claybergen PAP, que lo que se ha mucho la vez pasada es generalmente el estadístico T que vamos a mirar, al menos cuando tengamos solamente un instrumento. Y lo que vemos es que el Claybergen PAP lo podemos comparar con la típica regla de 10, digamos que es mayor. Lo ideal es comparar lo que nos dé el Claybergen PAP con los valores críticos de stock y yogo. Y generalmente el más exigente está en 16.4. Si nuestro Claybergen PAP es mayor que el estadístico crítico de stock y yogo, decimos que el instrumento no es débil. Y ven que eso es efectivamente lo que pasa. Entonces, con algo como esto, pero ya les digo, lo mismo, algo igual van a obtener con los otros comandos. Esto nos da la first stage, nos da el test de instrumento débil y nos da la second stage. ¿Bien? Que básicamente son los resultados de las dos regresiones que necesitamos para evaluar nuestro modelo de variables instrumentales. ¿Estamos todos acá? Bien. Y acá, esto no es la última versión del trabajo, porque no es la versión publicada, pero bueno. Acá lo que tenemos es la estimación para distintas variables dependientes. ¿Ok? Y fíjense, lo que me interesa más que nada es la presentación. Fíjense, tenemos la second stage, esto es el log de 1 más CA, es nuestra independiente endógena, y tenemos el resultado de la first stage para el instrumento. Bien, que fíjense, esto no cambia en todas las especificaciones. ¿Por qué? Porque la first stage es la misma. O sea, acá lo que estamos cambiando es la dependiente, pero la dependiente cambia en la second stage nada más. El efecto de fracking sobre la regulación es el mismo.
si son las mismas observaciones, sí, son las mismas observaciones en cada caso. ¿Ok? Entonces, second stage, first stage, y acá incluimos la información sobre el test de instrumentos débiles. Yo incluí también el track Donald, que está acá, pero eso no hace falta incluirlo generalmente. Creo que lo incluí porque alguien me lo pidió. Pero digamos, de mínima, como mínimo tiene que estar el Clever Pub. O sea, en la tabla de resultados principales tiene que estar esto, porque si no, no sabemos si el instrumento es débil o no. Y si el instrumento es débil, el resultado no me lo creo. ¿Bien? Entonces, esto, y al menos el Clever Pub, algo de información de instrumento débil, todas tres partes tienen que estar siempre ustedes presenten un resultado por variantes instrumentales. Si miran algunos trabajos más viejos o algunos trabajos incluso más recientes, puede ser que en las tablas no incluyan todo esto, pero es una omisión que no tiene mucho sentido. O sea, acostúmbrense a mostrar las tablas de forma bien completa. Y después, bueno, digamos, esto es lo típico de cualquier regresión. Yo suelo incluir como el valor medio de la dependiente porque nada, a mis tutores les gustaba mucho incluir esto. Pero después es lo típico, digamos, si están usando efectos fijos o no, la cantidad de observaciones, cantidad de unidades, etc. Esto es lo mismo de siempre, pero esto es como lo distintivo de valores instrumentales. ¿Ok? Y básicamente esto es lo que necesitan para aplicar y presentar resultados de valores instrumentales. Lo que va a faltar, por supuesto, es discutir y defender la restricción de exclusión. Pero bueno, la parte técnica de cómo hacer con datos es súper sencillo. Claro, como que la parte más difícil es decir que fracking es la variable instrumental y argumentar por qué es. Sí. Ok. No, siempre lo que tiene que ver con el supuesto de identificación es como lo más complicado. De hecho, en este trabajo, a mí lo que me interesa es el efecto de la regulación sobre la participación política de las empresas. Toda la primera parte de diferencias y diferencias, en verdad lo hago para decir, che, mirá, fracking lo podemos tomar como exógeno. O sea, todo el laburo que ustedes hicieron para la primera parte es lo que tengo que hacer para que medianamente me crean de que capaz esto es exógeno. Sí. Y lo que tienen las variables instrumentales es que no hay un check obvio que haya que hacer siempre. Vieron que en diferencias decimos, bueno, se pueden hacer placebos, se pueden hacer montones de cosas, pero ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Tendencias paralelas. Y fijarte que en el momento de asignación del tratamiento no haya pasado ninguna otra cosa que afecte diferencialmente. En variables instrumentales no tenemos un check que haya que hacer sí o sí. Entonces, generalmente lo que uno hace es, bueno, conocimiento del caso de estudio, conocimiento de la literatura que está analizando y probar. Test de placebo, checks, información incluso histórica, anecdótica, correlacional, digamos, todo lo que vaya en favor de que estar cumpliendo la restricción de exclusión ayuda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios sobre esto? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es discutir, al menos, digamos, rápidamente, algunos casos aplicados porque también tengan algunos ejemplos de cómo se piensan los métodos, cómo se presentan. Y, y también creo que es útil leer buenos papers como el de Dubey Harish, para incluso ir agarrando, que le va a servir para su tesis, digamos, cómo se escribe un paper, digamos, cómo se estructura una introducción, cómo se presentan los resultados, cómo se ordenan las discusiones, cuál es el orden del trabajo, todas esas cosas. Ya les digo, ya con Diego Weisman el año que viene ya lo vamos a agarrar y vamos a volver locos con eso. Pero es bueno que, digamos, que uno lo vaya incorporando desde ahora. Vieron, básicamente para su tesis lo que tienen que hacer es escribir un paper. Entonces, básicamente eso es su tesis. Entonces, bueno, el trabajo de Dubey Harish que es súper interesante. ¿Qué es lo que se van a preguntar las autoras? Lo que quieren saber es si las líderes femeninas están asociadas a mayor paz o a menor cantidad de guerras. Esto es interesante porque los psicólogos, por ejemplo, han encontrado que a nivel individual las mujeres son menos violentas que los hombres. Si esto es por cuestiones biológicas o es por cuestiones de crianza, es una pregunta súper interesante, pero es difícil de separar, ¿no?
cómo separar esas dos cosas. Y mis conocimientos de psicología evolutiva también son bastante bajos, por lo tanto yo no les puedo dar esa respuesta. Pero lo que es interesante es que esto que parece ser bastante cierto a nivel individual, sea por el canal que sea, no tiene por qué serlo a nivel de un país o de un líder de un país. ¿Por qué? Imagínense que tal grupo tuviese posiciones más conciliadoras. Y nosotros sabemos que tiene posiciones más conciliadoras y que si lo empujamos un poco está más dispuesto a acordar, etc. Bueno, es posible que esos líderes de ceteris paribus al menos, tengan más chance de ser atacados. Si te ven como más pacífico, como menos violento, como más débil, bueno, podría ser que simplemente ataquen más, porque las chances de que te puedan sacar algo son más altas. Entonces, a pesar de que tenemos buena evidencia de que a nivel individual esto es así, no es obvio que a lo largo de la historia para los reinados esto haya sido de la misma forma. Entonces, lo que van a hacer Dubé y Harish es un análisis para los estados europeos entre 1480 y 1913. Y van a ver si efectivamente las gobernantes mujeres participaban en más o menos conflictos comparados con gobernantes hombres. ¿Bien? ¿Cuál es el tema con esto? O sea, esta es la relación que queremos analizar, ¿no? El tema es que esto posiblemente sea endógeno. Porque, está bien, esta es una época, vamos a centrarnos en regímenes monárquicos, ¿no? La verdad es que aún en regímenes monárquicos, donde había, digamos, donde la sangre era un factor importante para llegar al poder, incluso en esos casos había múltiples factores que determinaban quién llegaba al poder. Por tanto, si efectivamente las mujeres fueran más propensas a la paz y los hombres más propensos a la guerra, esto podría hacer que haya más chance de que se elija un hombre en momentos más violentos. En ese caso, las gobernantes mujeres parecerían más pacíficas, pero podrían no serlo. Es simplemente que las eligen en momentos de mayor paz y eligen a los hombres en momentos de mayor conflicto. Entonces, lo que van a hacer las autoras es buscar un instrumento para el gobierno femenino. Es decir, una variable que no afecte el conflicto por ningún otro canal, pero que nos sirva para predecir o que tenga influencia sobre si un Estado va a tener una líder mujer o no. ¿Acá estamos todos? Lo que van a usar como instrumento, este trabajo también lo incluí porque usan dos instrumentos acá, pero van a ver que son dos instrumentos que siguen una lógica muy parecida. Entonces, lo que nos va a decir Dubé y Harish es, mira, ok, puede haber cuestiones palaciegas, puede haber asesinatos, que el rey abdique, etc. Pero las reglas de sucesión en las familias reales afectan la probabilidad de quien llega al poder. Por más después te puedan sacar, los consejeros tengan influencia, etc. Uno de los factores que determina que alguien llegue o no al poder son las reglas de sucesión. Entonces, lo que van a notar las autoras es, mira, si el monarca, digamos, ¿cuándo cambia el líder en los estados? Cuando el monarca muere. O sea, si ese monarca tenía un hijo varón, las chances de que una mujer llegue al poder son bastante bajas. Porque lo que se suele aceptar es que el mayor hijo varón de los reyes, en la mayor parte de estos reinados, es el que ocupa el lugar del padre. ¿Bien? Podría pasar que el monarca no tenga hijos varones, podría pasar que el hijo varón sea un bebé cuando el monarca muere, podría ser que al hijo varón nadie lo tenga en muy alta estima, y por todos esos factores, digamos, que no llegue un hombre al poder, pero ciertamente esperamos que esto impacte en las chances de que una mujer llegue a gobernar. El otro factor que consideran es si el monarca anterior, el monarca que murió, tenía una hermana. Porque la hermana del monarca también es alguien que está en línea sucesoria, en la mayor parte de los casos. Si el rey tenía una hermana, incluso una hermana que estaba mucho tiempo en la corte, quizás una hermana mayor, una hermana que tenga el visto bueno de asesores, etc. Bueno, en el momento que muere el monarca, su hermana tiene unas ciertas chances de ocupar el lugar. ¿Bien? Entonces, la idea es que estas dos variables deberían afectar que las chances de que un Estado tenga una líder femenina
pero no deberían afectarte que participes en una guerra por ningún otro canal. Entonces van a combinar estas dos cosas y vamos a usar estos dos como instrumentos de reinado femenino. ¿Bien? ¿Se entiende cuál es el instrumento? ¿Cuáles son los instrumentos? Ok. Van a ver, el trabajo es largo, como son muchos trabajos de este estilo y en este journal. Entonces, si en algún momento sienten que se pierden, o sea, vuelvan al punto básico del trabajo. ¿Qué es lo que estamos queriendo estimar? Queremos ver si efectivamente los estados comandados por mujeres participan en más o en menos guerras que los liderados por hombres. Y todo el trabajo gira en torno a eso. De la misma Perfecto. forma, perdón, ahí voy. De la misma Sí, forma sí. que su tesis tiene que girar toda en torno a su pregunta y su hipótesis. O sea, todo lo que hagan y agreguen las autoras va en relación directa con contestar esta pregunta. Sí, perdón, Matías, me has preguntado algo. No, le pregunto por ahí desde la ignorancia igual, ¿no? Pero digo, ¿están incluidos estados que no tienen monarquía o en el estudio o no? No, digamos, no. Ah, No, pero, bien. digamos, por el alcance temporal del estudio, la mayor parte van a ser, digamos, regímenes monárquicos. Sí. Es cierto, vas a tener, digamos, en el tiempo y entre el espacio, digamos, un régimen monárquico, digamos, la monarquía quizá en España de 1500 no era lo mismo que en Inglaterra a principios del siglo XIX. Pero sí, se van a incluir estados monárquicos porque este instrumento, su instrumento, solamente aplica para estados monárquicos. ¿Bien? Este instrumento no te serviría donde haya otra regla de elección de los líderes o donde la sucesión no tenga ningún efecto. Y en ese periodo no tenés a Margaret Thatcher. No, exacto, no, exacto. Perdón, una consulta. Sí, Ahí dice, mayor probabilidad si el monarca anterior tenía una hermana. ¿Me puedes repetir de vuelta por qué era eso? la idea es que todas las personas relacionadas con el monarca tienen una cierta chance de acceder al trono porque es gente de la familia real. No son los únicos, digamos, algún general que sea muy conocido y muy famoso, alguien que esté en la corte del rey hace mucho, puede ser alguien que acceda, pero en general buena parte de las monarquías europeas ponían mucho peso en la sangre. Entonces, la idea es, mira, si el monarca, se muere el monarca, entonces hay que poner a alguien y empezamos a revisar qué familia tiene. O sea, quiénes son. ¿Tiene un hermano, hijos? ¿Qué es lo que tiene? Si el rey tiene una hermana, vos lo que haces ahí es, los hermanos del rey son uno de los potenciales candidatos a llegar al trono. Entonces, el hecho de que el rey tenga una hermana o muchas hermanas hace que el pool de gente disponible que vos tenés para elegir quién lo reemplaza esté más dominado por mujeres. Especialmente si la hermana es conocida, ya participó en cuestiones de Estado, etc. Pero de esa forma te aumenta las chances porque esa hermana tiene posibilidades de llegar al poder, de ser electa ella como nueva monarca. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra cosa? Bien. Entonces, van a tener un panel con 18 estados monárquicos y que tuvieron al menos una líder mujer. Fíjense que digamos, no tiene una cantidad de estados muy grande. Van a tener datos de la genealogía de los gobernantes y conflictos bélicos. Fíjense que necesitan saber no solo las guerras que hubo, no solo quién gobernó, sino necesitan tener datos como, bueno, el monarca tenía hijos, el monarca tenía hermanas. Bueno, toda esa información se busca en registros históricos. Y también van a tener que revisar cuáles son las reglas de sucesión en cada país. Por ejemplo, países como Francia, durante, no me acuerdo qué parte del periodo de análisis, prohibían expresamente el reinado femenino. O sea, por ley, digamos, o entre comillas ley, las mujeres no podían gobernar. Entonces, en Francia, este instrumento tampoco tiene sentido. Porque que el rey tenga hijos o hijas, hermanos o hermanas, no afecta en nada la probabilidad de reinado femenino. La probabilidad de reinado femenino en Francia, en este periodo al menos, es cero. Y lo que van a tener es un panel desbalanceado con, digamos, alrededor de 3.500 observaciones.
Ese es uno de los párrafos, de los varios párrafos, donde las autoras discuten la estrategia de identificación. Y acá van a comentar un poco lo que estuvimos diciendo. La estrategia de identificación se basa en la idea de que la sucesión es hereditaria. ¿Bien? A pesar de que, como ahora dice, digamos, hay cambios en el linaje, hay sucesiones que son no hereditarias, en muchos casos, y esto, digamos, podría afectarte. ¿Qué es lo que podría afectarte esto? En principio no la restricción de exclusión, sino lo que te podría afectar es cuán fuerte o cuán débil es el instrumento, ¿no? En la medida en que vos tengas lugares donde las reglas de sucesión no eran tan importantes, el poder explicativo de esto sobre la independiente endógena debería ser más bajo. ¿Se ve? Entonces, a pesar de esto, las autoras nos van a mostrar que las reglas de sucesión parecen ser suficientemente importantes para explicar el reinado femenino, y eso nos lo van a mostrar con el test F. ¿Bien? Mostrando que estos instrumentos no son débiles y que tienen un suficiente poder explicativo sobre la independiente endógena. La especificación econométrica tiene esta pinta, es un poquito más complicada por la cantidad de subíndices que tienen, pero básicamente esta es la first stage, donde tenemos un grupo de variables de control, tenemos un grupo de efectos fijos, un grupo de efectos fijos acá, esto es un término error, no un efecto fijo, los efectos fijos están acá. P son los estados, R son es lo que dura un reinado, el reinado de tal rey o de tal reina, D son las décadas, y esto debería decir EI son los años. Entonces, acá tenemos el instrumento 1 y el instrumento 2. Si se fijan, el instrumento, digamos, el reinado femenino, el reinado femenino R, depende de lo que haya pasado en el reinado anterior, en el rey que se acaba de morir, ¿no? Que es lo que decíamos, si tenía hijo mayor hombre, tenía hermano. En base a toda esta especificación, vamos a encontrar los fitted values, o los valores predichos para Queen, para reinado femenino. Y una vez que nos quedamos con la parte de Queen, que está explicada por la first stage, lo metemos acá en la second stage. Bien, donde W es nuestra variable dependiente, es la ocurrencia de un conflicto bélico. ¿Estamos? Algunas cositas, el trabajo, ya digo, es un poquito más complicado que el otro de Clark, que lo vamos a ver rápido, pues es más fácil, pero sí incluye algunas cosas que me gustaría que tengan también, o que tengan una referencia, como, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos dos instrumentos? Bueno, no pasa mucho, fíjense que econométricamente es lo mismo que íbamos haciendo antes, ¿no? Y de hecho, en términos de stata también, es súper sencillo, o sea, tienen más de un instrumento, lo que tienen que hacer acá es en lugar de una variable poner dos. Listo. Sí es cierto que para el test de instrumento débil puede ser que quieran hacer otra cosa, que les voy a mostrar, y para ello puede haber otro comando, pero eso después se los comento. Y otra cosa que tenemos es, ok, tema de la inferencia. ¿Qué hacemos con los errores estándar? Esto es un panel, ¿no? Entonces, nuestra regla para paneles, ¿cuál es? Bueno, o sea, esto es un panel, y ¿a qué nivel se asigna el tratamiento? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Tener una reina mujer. ¿A qué nivel se asigna? Bueno, a nivel del Estado. No se asigna a nivel del continente o a nivel de la villa. No, se asigna a nivel del Estado. Entonces lo que decimos es, bueno, listo. Vamos a clusterear los errores a nivel del Estado. Eso sería perfectamente válido en este caso. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos mucho. Si clustereamos a nivel del Estado, no tenemos muchos clústeres. Tenemos 18 clústeres nada más. Lo cual puede ser poquito. Bien. Con 18 clústeres la inferencia clásica puede funcionar un poquito mal.
Por tanto, lo que van a hacer los autores es usar una variante de Bootstrap, que fue lo que comentamos medio por arriba en el momento. Ellas usan Wild Bootstrap. No me voy a detener mucho en esto porque no es un tema que esté tanto en el programa del curso. Pero quédense con esta idea de que cuando tienen o pocas observaciones o pocos clusters y tienen que clusterear, Bootstrap suele ser una buena opción. Y digo, esto está en Cunningham, por ejemplo, cuando habla del capítulo de diferencias y diferencias, cuando discute qué hacer con la diferencia, una cosa que recomienda es, si estamos en un caso, por ejemplo, el de Cardi Kruger, ¿se acuerdan el paper de salario mínimo que vimos con diferencias y diferencias? Bueno, ahí ¿cuántos clusters tenés si asignás al nivel de asignación de tratamiento? 2. 2 clusters es poquísimo. Entonces, ¿qué convendría hacer ahí? Bueno, aplicar algo como Bootstrap, para tener una inferencia más confiable. Después, los autores van a incluir otras variables como controles. Esto se discute bien en el paper, acá no lo vamos a mencionar tanto. Y después, bueno, son las 3 preguntas que hay que hacerse siempre que ustedes estimen la variable instrumental. ¿Qué es? Preguntarse si el instrumento es débil, preguntarse si la restricción de exclusión es razonable, y preguntarse si los efectos son homogéneos o son heterogéneos. Primero, instrumento débil. ¿Se fijan? Esto es... acá lo que estamos viendo es el efecto de Queen sobre las dependientes, ¿no? O sea, esto básicamente lo está mostrando Dubey Harish acá, es la second stage. Bueno, estos dos primeros son OLS, ¿no? Pero bueno, en los siguientes dos que son instrumentales está mostrando la second stage. Acá nos aclara, están usando primero el instrumento de hijo varón y después acá están usando dos instrumentos juntos. Nos dice si incluyen los controles, etc. Y si se fijan, acá vamos a tener el Cleaver-Hempap, el estadístico Cleaver-Hempap, que nos da medio ahí, la verdad. Pensé que está ahí como peligrosamente cerca de 10. Entonces, esta especificación, por ejemplo, especificación 1, está medio ahí, como el instrumento no tiene muy buena pinta. Y acá es lo bueno, y vayan a saber, quizá a partir de esto empezaron a pensar en un segundo instrumento. Pues fíjense qué es lo que pasa cuando tenemos dos instrumentos. El Cleaver-Hempap mejora un poco, sí, mejora un poco, está, qué sé yo, está por arriba de 10, ahora si nos ponemos, digamos, legalistas. Está abajo del stop yogo, del valor crítico. Ahora, si se acuerdan, esto lo pasamos muy por arriba, pero la vez pasada dijimos que si tenemos más de un instrumento, hay algunos test de instrumentos débiles que son más eficientes que el Cleaver-Hempap, como puede ser el de Montiel y Pflueger. Entonces, generalmente, en los trabajos, al menos de economía aplicada, donde tenemos más de un instrumento, es este el test que se suele mostrar. Y esto ya les da bastante mejor, pues fíjense, ¿cuál es el valor crítico del Montiel-Pflueger? 5.35. ¿Cuál es el estadístico, o sea, este test? 10.37. Entonces, bajo esta especificación, con doble instrumento, acá el instrumento funciona mucho mejor, en términos de debilidad, al menos. ¿Bien? Entonces, las autoras están ganando mucho acá por incluir estos dos instrumentos. Ya les digo, si se hubieran quedado solamente con esta first stage, un paper del 2020 no lo publicaban en el Journal of Political Economy ni de casualidad. ¿Cómo fue lo pudieron sacar? Aparte que el resto del paper está buenísimo, digamos, el trabajo está bárbaro, pero digo, la columna 4 es mucho, mucho mejor que la columna 3. En términos al menos de cuán débil o no es el instrumento. ¿Bien? ¿Y eso cómo se explica, digamos? Entiendo que el primer instrumento es por hijo varón y el segundo por hermana del monarca, ¿no? Sí, pero vos acá incluso son los dos instrumentos juntos. La idea es que hijo varón te está explicando una cierta parte de la probabilidad de que haya un reinado femenino, pero cuando además le agregas la dimensión de la hermana, esa proporción que vos explicás de las chances de reinado femenino aumentan. Y eso hace que tu instrumento cruce ese threshold que nosotros ponemos para considerarlo débil o no. O sea, como que agregar instrumentos de alguna manera tienen algún tipo de efecto inflacionario en el estadístico ese, ¿no?
Se supone que sí, aunque bueno, digamos, si uno le mete ruido nada más, estos test te penalizan, digamos, por incluir más instrumentos, ¿no? Tenés un ajuste como si fuese de grado de libertad o algo así. Lo que hay que tener cuidado, el tema es que está bien, vos podés decir, bueno, yo me voy a empezar a meter más cosas con instrumentos. El tema es que vos todo lo que metas con instrumentos tenés que estar relativamente seguro, o al menos tenés que estar relativamente seguro de que vas a poder convencer de que cumple la reacción de exclusión. Lo que tienen estos dos instrumentos es que los dos son bastante parecidos en su lógica. Y los dos medio que se justifican de la misma manera. ¿No? Ahora, si vos metés dos cosas muy distintas como instrumentos, te abrís dos frentes para defender la exclusión. Y eso puede ser complicado. Si querés, digamos, puedes tener ese trade-off ahí. ¿Se entendió esto de acá? Estamos todos. Bien. Esos son los dos principales, digamos. Y una cosa interesante que muestran las autoras es que los estados con gobernantes femeninas tenían más chances de estar en un conflicto bélico que los gobernados por hombres. Esto, digamos, ceteris paribus, ¿no? Acá fuimos a la primera pregunta. ¿Es el instrumento débil? Bueno, cuando combinamos los dos no da bien el test. Así decimos que no, la combinación de instrumentos no es débil. ¿Qué pasa con la reacción de exclusión? Bueno, no se puede demostrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, ¿podría nuestro instrumento o nuestros instrumentos afectar a la dependiente por algún otro canal? Y lo que van a hacer las autoras es una serie de checks para aumentar la confianza del supuesto de identificación. Entonces, ¿cuáles podrían ser los canales por los que tener o no hijo varón, primer hijo varón, o tener o no hermana, podrían afectar los niveles de conflicto, de guerra? Bueno, podría ser, por ejemplo, si se ve que un rey está muy mayor o que está por morir y que no tiene ningún hijo varón, eso podría, por ejemplo, aumentar la incertidumbre sobre la sucesión. Pero bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién va a ocupar el cargo? Bueno, y quizá algún estado hostil anticipando ese quilombo te ataque o entres en una guerra. Si se fijan, ahí la descendencia del rey, o la línea de sangre del rey, está afectando el conflicto, pero por otro canal que no tiene nada que ver con que una mujer ocupe el trono o no. Entonces, si esto fuese cierto, esto sería un problema para la identificación. Porque tendríamos otro canal entre los instrumentos y la dependiente, además de nuestra independiente endógena. Entonces, ¿qué van a hacer las autoras acá? Bueno, van a mostrar que, o sea, si esto fuese cierto, esto implicaría que los monarcas que tienen un hijo varón deberían enfrentar menos conflictos, siguiendo la lógica de esta crítica, ¿no? Bueno, y lo que muestran las autoras es que eso no pasa. Digamos, los reyes hombres con un primer hijo varón no tienen más conflictos que los reyes hombres con una primer hija mujer. ¿Bien? Por otro lado, van a mostrar, otra posibilidad sería que estemos encontrando este resultado porque las reinas heredan más conflictos que los reyes. Por ejemplo, si hay más chances de que el rey y los herederos mueran en una guerra, peleando, eso aumentaría las chances de que una mujer llegue al poder, pero también sería una violación de la reacción de exclusión. Bueno, van a encontrar las autoras que eso no parece estar ocurriendo. Y otra cosa que es interesante es que si el instrumento afectase a las guerras por otro canal, que no fuese la chance de tener una líder femenina, estos efectos deberían aparecer en los países como Francia, donde no se podía tener líderes femeninas. ¿No? Porque lo que estamos diciendo es, mira, hay otro canal que no va por el lado del género del gobernante. Bueno, ¿qué pasa en los países donde el género del gobernante no cambiaba y no hay ningún efecto del instrumento sobre la dependiente? ¿Entiendes? O sea, esto es un poquito más complicado, pero está bien pensado. ¿Bien? Entonces, no se puede demostrar la reacción de exclusión. Pero lo que hacen las autoras es ponerse a pensar y decir, bueno,
¿por qué canal mi instrumento podría estar fallando? Bueno, podría ser un canal como este. Bueno, ok, ¿cómo podemos testear esto? ¿Cómo podemos mostrar que no, esto efectivamente no está pasando? Y ahí es donde van a ver que en el trabajo tienen varios párrafos de explicaciones, varios checks, distintas especificaciones econométricas, etc. Pero toda esa parte gira en torno a dar credibilidad a la restricción de exclusión. ¿Bien? ¿Se entendió todo? Lindo laburo, ¿no? Sí, sí, no es un flor de laburo de trabajo. Sí, sí, sí. Por eso el paper final tiene como 117 páginas. Sí, si lo agarran con el apéndice online, la versión working paper, es larguísimo. Sí, es un trabajo, habrán estado un tiempo haciéndolo, ¿no? Obviamente. Y Harish no la conozco mucho. Dubé sí es digamos, es una academia conocida. Imagino que habrán tenido, digamos, también asistentes, recursos, digamos. Es un flow, hacer esto es un flow de trabajo, digamos, no es algo que se hace en 2 o 3 meses. No, no. Bueno, y después, bueno, la tercera pregunta es, ¿los efectos son homogéneos o son heterogéneos? Esta es la pregunta que nos hacíamos de decir, bueno, mira, ¿el instrumento afecta a todas las unidades por igual o afecta a algunas? Esto se acuerdan lo que habíamos discutido la vez pasada con el ejemplo del servicio militar y la lotería. ¿Bien? Los autores no se van a meter tanto con esto, y esto último no tiene grandísimas consecuencias prácticas. Ustedes no tienen que estimar nada distinto para efectos homogéneos o heterogéneos. La cosa es que si los efectos son heterogéneos, lo que estamos estimando con IB es lo que se llama es un estimador local. Estamos estimando el efecto para algunas unidades. Bueno, ¿para qué unidades? Para aquellas unidades que reaccionan frente al instrumento. ¿Bien? Si tuviésemos algún estado donde solamente pueden gobernar mujeres, bueno, el instrumento ahí no te afecta en nada al tratamiento. Entonces, estos resultados no valen para los estados. ¿Bien? Vale para aquellos estados donde había al menos la posibilidad de que las mujeres llegaran al poder y aquellos estados donde las reglas de sucesión tenían algún tipo de impacto. ¿Bien? En un régimen, digamos, que no fuese democrático, pero, no sé, si al gobernante lo elige solamente un politburó de un par de cientos de personas importantes, eso no es una democracia, no es una monarquía, y ahí las reglas de sucesión no entran a jugar nada. Entonces, si tuviésemos algún caso así, que no es, o sea, eso no está en la muestra, pero si hubiese algún caso así, estos resultados tampoco valdrían para ese estado. ¿Bien? Entonces, y como para ir cerrando, pero bueno, vamos a ver una última discusión como para poner un broche a esto. El resultado principal es que efectivamente, a lo largo de la historia, no la historia europea, las líderes mujeres, líderes femeninas, han estado asociadas a mayor cantidad de guerras. Uno podría preguntarse, ok, o sea, supónganse que nos creemos la reacción de exclusión, nos creemos que este efecto están encontrando es causal, y ahí, digamos, ya sería suficiente para hacer un trabajo súper interesante. Ahora, lo que hacen las autoras después es preguntarse, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué mecanismo, por qué canal esto podría ser así? Bueno, uno de los canales que analizan es si las mujeres son efectivamente percibidas como un blanco fácil por otros líderes. Si el líder de otro estado piensa que un estado gobernado por una mujer va a ser más débil, tiene más chance de atacarlo. Y de hecho las autoras van a mostrar evidencia en favor de este mecanismo porque van a encontrar que los estados con líderes solteras eran atacados más frecuentemente. Bajo este mecanismo se entiende que las reinas con un rey al lado serían más efectivas en la guerra que las reinas solteras y, digamos, muestran evidencia que sea consistente con esto. Y este por el lado de, digamos, las reinas a la defensiva. Pero también hay mecanismos que te dicen, bueno, porque de hecho Dubé y Harish muestran que las líderes están asociadas a mayor cantidad de guerras, pero no solo guerras defensivas, sino también guerras ofensivas.
Y de hecho, van a mostrar otro mecanismo posible. Lo que van a mostrar es que las líderes casadas, por una posible división del trabajo con su rey, tenían más chance de atacar otros estados que las reinas solteras. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un mecanismo? Mecanismo es lo que conecta teóricamente a los tratamientos con la dependiente. ¿Son estos los únicos mecanismos posibles? No. Hay otros mecanismos. Por ejemplo, y relacionado con este, imagínense que esto fuese cierto y que las reinas lo saben. Saben que son percibidas por sus pares hombres como blancos fáciles. Entonces, ¿qué podrían hacer frente a eso? En cuanto asumen, declarar una guerra. Para patear la mesa y mostrar que con ella no se jode. Digamos, y señalizar poderío militar. ¿Por qué estamos discutiendo esta parte de los mecanismos? No porque me interese tanto la historia europea en este caso, pero sí es útil que empiecen a ver y a pensar en términos de consecuencias observacionales. Es decir, si este mecanismo fuese cierto, de señalizar poderío militar, ¿qué cosas deberíamos ver? ¿Qué cosas deberían pasar? Bueno, si esto fuese cierto, este efecto debería ser más fuerte al principio del reinado, que es cuando vos sos nueva en el trono y todavía te están probando o te están midiendo los demás gobernantes. Lo que van a encontrar es que este efecto no parece ser más fuerte al principio del reinado, lo cual es evidencia es un poco en contra de que la mayor cantidad de conflictos se da para señalizar poderío militar. Y otra posibilidad, esto se puede discutir un poquito, en qué medida es un mecanismo o no, pero también va a analizar el efecto de tener consejeros hombres. Y la idea de esto es que la influencia de los consejeros debería ser más fuerte para monarcas jóvenes que para monarcas con mucha experiencia. Y acá tampoco van a encontrar ninguna evidencia. ¿Bien? El estudio de los mecanismos siempre es más exploratorio, más correlacional que otra cosa, más de consecuencias observacionales. La estrategia de identificación, las autoras la tienen para estimar esto. Y nos quieren convencer de este efecto causal. Y para eso nos tienen que mostrar que el instrumento no es débil y que la relación de exclusión es razonable. La parte de los mecanismos es como para darnos más información, pero su estrategia de identificación está hecha para contestar esta pregunta. ¿Bien? Y bueno, básicamente este es el paper de Dubey Harish. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? El trabajo es súper interesante. Si quisieran hacer algo así, no me queda súper claro cómo se podría hacer, pero bueno. Una extensión que se pueda hacer o alguna cosa se pueda traer como para América, en lugar de hacerlo para Europa, más complicado, pero bueno, pueden checar el trabajo y ver si les interesa la cosa más de, digamos, de Historical Political Economy. Digamos, hay varios trabajos como este o en Uniwanche que son súper interesantes. Para pasar algo un poco más ameno y un poco, digamos, más sencillo de leer, tenemos el paper de Clark y compañía. No nos queda mucho de la clase, yo imagino que está cansado, pero si les parece podemos seguir, así nos metemos un recreo de 15 minutos y capaz esto nos lleve otros 15 minutos. Y cortamos antes y se pueden ir a cenar, ¿les parece? Entonces, y perdón, haciendo un paréntesis, algunos de ustedes mandaron mails hoy preguntando algunas cosas, material, otro tipo de cosas, etc. Disculpen que no tuve tiempo de contestarles, les contesto ahora cuando terminamos la clase. Pasa que la corrección del TP me llevó más tiempo de lo que pensaba. Bueno, vamos a ver ahora otra aplicación de redes instrumentales completamente alejada del trabajo de Dubey Harish, de Clark y compañía. Digamos, en el tema que dicen es bastante distinto. La pregunta de investigación de Clark y sus coautores es si las escuelas charter tienen algún efecto diferencial comparado a las escuelas públicas en el rendimiento de los alumnos. ¿Qué son las escuelas charter? Ahora lo podemos discutir más en profundidad, pero las escuelas charter son algo que existe en Estados Unidos, por ejemplo, pero creo en otros lugares. Parece que en Chile hay escuelas charter, aunque no sé si se dice cualquier cosa, pero
en Estados Unidos por lo menos hay, son escuelas que tienen un grado de independencia del Ministerio de Educación, digamos, nacional o estatal mucho más grande. Y que tienen mucha más libertad para elegir la currícula, para elegir los temas que se ven, las modalidades de evaluación y cursada, etc. Entonces, lo que van a hacer los autores es analizar lo que es la lotería de las escuelas para asignar vacantes en 33 escuelas. Pues fíjense, ¿cuál es el problema? Si uno quiere analizar los efectos de las escuelas charter en el rendimiento, uno simplemente podría comparar alumnos de escuelas charter con alumnos de escuelas públicas. Pero ese es el problema. Esta decisión no es aleatoria. ¿Sí? Los chicos que van a escuelas charter y sus familias son distintos en muchas dimensiones a los que van a las escuelas públicas. Esto puede traer problemas de sesgo. Y tengan en cuenta que digamos, Estados Unidos siempre es como el caso, digamos, paradigmático de servicios públicos privatizados, etc. Pero en lo que hace a la escuela primaria y secundaria, la mayor parte de la gente va a escuelas que son públicas. De hecho, el porcentaje de gente que va a escuelas públicas en Estados Unidos creo que es mayor incluso en Argentina. ¿Por qué? Porque no está tan extendida como acá la escuela privada tipo católica, que es para la clase media, que es algo razonablemente normal para la clase media. En Estados Unidos las escuelas que no son públicas son o charter, o son escuelas o bastante religiosas, o son escuelas privadas de super elite, pero son super caras. Digamos, como que no está tan extendido. Entonces hay buenas chances de que los grupos en promedio entre tipos de escuelas sean distintos. ¿Bien? Lo que van a ver es que, digamos, se adelantan un poco los resultados, ahora vamos a verlo más en detalle, pero van a ver que no hay grandes efectos, o que ellos no van a encontrar grandes efectos de las escuelas charter en el rendimiento, en términos agregados, pero sí es interesante que hacen un análisis de heterogeneidad y van a ver que las escuelas charter parecerían funcionar, o sea, parecerían mejorar el rendimiento de los peores alumnos en la medida que empeoran el rendimiento de los mejores alumnos. O sea, porque de alguna forma el rendimiento medio no cambiaría en las escuelas, pero por algún motivo los autores tampoco exploran, estarían como igualando un poco el rendimiento dentro de la escuela. Sería súper interesante saber por qué podría pasar esto, pero no, los autores que no tienen mucha información para testear esto. Quizá cuando armaban el experimento no era un resultado que esperaban y por eso no buscaron más datos. Entonces, lo que les decía, esas escuelas charter son escuelas que no están sujetas a muchas regulaciones estatales. Sí, algunas cosas mínimas, digamos, que tengan que ver con seguridad, una mínima currícula para que se reconozca el título como oficial, etc. Pero tienen bastante flexibilidad. Entonces, quienes defienden las escuelas charter lo que te dicen es, mira, son mejores porque vos aumentás la competencia, las escuelas charter se financian con la gente que se anota, si no reciben financiamiento, y entonces esta flexibilidad de competencia te debería llevar a todo el sistema educativo hacia arriba. ¿Bien? Es un poco similar a la idea de los vouchers educativos que están discutiendo en Argentina, ¿no? Instalar competencia en el sistema. Los detractores de las escuelas charter te dicen, mira, todo muy lindo, pero acá digamos, esto está fuera del control, digamos, tiene muy poco control de los reguladores, esto, el Ministerio de Educación, esto. Lo cual, en algunos casos, podría salir todo bien, y que las escuelas funcionen bien, con otro programa, lo que sea, pero te pueden decir, por otro lado, capaz tenés un loco enseñando creacionismo en el secundario, y, bueno, digamos, no es esa la flexibilidad que queremos dar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué este trabajo es interesante? Porque, digamos, teníamos evidencia de los efectos de las escuelas charter antes de 2015, sí. Sí, por el tema de la gente de educación aparte le encanta. El tema es que teníamos estudios experimentales, los cuales tenían poca validez externa, es decir, se hacían en unas pocas escuelas en zonas urbanas, o si no teníamos estudios observacionales, sin estrategia de identificación, los cuales tienen poca validez interna, hay mucha chance de que tengan sesgo. Entonces, lo que van a usar los autores es una lotería en un grupo grande de escuelas, fíjense, 33 escuelas en 3 estados, con la idea de tener validez interna, por un lado, porque esto va a depender de un sorteo, y cierta validez externa, porque tenemos un conjunto diverso de escuelas.
Y de hecho, en el trabajo van a mostrar, digamos, con las características promedio de su muestra, comparándolas con datos a nivel nacional, etcétera. Pero un poco, digamos, este trabajo intenta combinar algo de estas dos cosas. ¿Bien? Entonces, su muestra lo que van a tener son su muestra de escuelas charter. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿dónde están las públicas para comparar? Bueno, ahora vamos a eso. Pero ahora la idea de que el trabajo mira escuelas charter y van a mirar escuelas secundarias. El secundario en Estados Unidos funciona distinto que en Argentina, pero van a empezar a ver alumnos de lo que sería entre cuarto para seguirlos y hasta séptimo grado, una cosa así. ¿Bien? Entonces, se van a restringir a escuelas que estén operando por al menos 2 años y se van a restringir a escuelas donde haya suficiente sobreinscripción. ¿Por qué la sobreinscripción es importante? Como les dije, esto están haciendo una lotería. Ahora, ¿por qué hay una lotería para entrar a las escuelas? Bueno, hay una lotería en las escuelas en las que hay sobreinscripción. Si hay 100 lugares y se anotan 99 chicos, esos 99 que se anotaron entran. Si hay 100 lugares y se anotan 110 chicos, se hace un sorteo. Y los 100 que salen sorteados son los que entran, esos los 10 no. Entonces, ahí está nuestro grupo de control y nuestro grupo de tratados. Como ambos grupos quisieron anotarse en la misma escuela, y como entrar o no se decidió por sorteo, podemos pensar que estos grupos en promedio deberían ser similares entre sí. ¿Bien? ¿Me siguen con esto? Entonces, ellos van a empezar una muestra de casi 500 escuelas, donde hay 146 con sobreinscripción solamente, y solamente la mitad están participando en el estudio. Bueno, solo la mitad, no sé, quizás sea bastante la mitad. Quizás las escuelas se muestren medio reacias a compartir información de los alumnos, a que medio que las quieren evaluar cómo les va. Así que 77, digamos, quizá sea suficiente. Lo cual nos da una muestra interesante. Ahora, los autores después se van a empezar a preguntar, bueno, en estas 77 escuelas, ¿tenemos suficiente sobreinscripción? Porque quizá en alguna teníamos 100 plazas y hubo 101 inscriptos. Bueno, si fuese así, nuestro grupo de control va a quedar muy chiquitito. Va a ser uno solo el que no entre ahí. Entonces no, se van a quedar solamente con las escuelas que tengan suficiente sobreinscripción, no recuerdo exactamente cómo definen suficiente, y datos sobre evaluaciones. Por última instancia lo queremos ver, ¿no? El desempeño. De ahí es que terminan con una muestra de 33 escuelas y 1.400 tratados, alumnos sorteados para entrar y 930 controles, alumnos que no sean sorteados para entrar. ¿Bien? Profe, Sí. y ahí podría pasar igual con este tipo de escuelas que haya inflación de calificaciones para no perder inscriptos. Se me ocurre porque dice que, por ejemplo, a los que peor les va, en estas escuelas les va un poco mejor. Bueno, podría ser con esas escuelas, va a estar más en esta cosa de la flexibilidad, competencia, etcétera, busquen atraer más alumnos de alguna forma, y eso sea con estas pruebas. Las pruebas que igual ellos analizan son pruebas estandarizadas, no estoy seguro que sean las PISA, pero si no son las PISA son una prueba que hace el Estado, o son pruebas que no son directamente fáciles de manipular por la escuela. Sí podría ser este tipo de escuelas te prepare más para este tipo de exámenes. En última instancia, un examen estandarizado depende, sí, del contenido, obviamente, pero también depende mucho de saber resolver esos exámenes. ¿Vieron? No sé, si alguno fue aprendió inglés en el colegio, o inglés particular o algo, nos preparaban para el FIRST, o un examen de eso estandarizado. O sea, te enseñan inglés, por supuesto, y lo que te enseñan son los trucos bien de cómo hacer el examen. O sea, ¿podría pasar a las escuelas charter le den más bola a eso que otras? Y podría ser. Podría ser. Habría que ver por qué esperamos que sea así y si hay un motivo fuerte para esperarlo, pero digamos, podría ser una posibilidad. Si van al paper, en la tabla 1 van a mostrar el balance entre las escuelas de la muestra y la población de escuelas charter.
Los resultados son mixtos, pero esto, digamos, no afecta en sí la validez interna del estudio, sí nos puede afectar un poco la validez externa. Esta sería, digamos, nuestra estimación por BLS, donde el subíndice I son los alumnos, I son las evaluaciones, y C sería igual a 1 si vas a una escuela charter o no. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? Ir o no a la escuela charter no es aleatorio. Entonces, lo que van a usar es este sorteo como una variable instrumental. Que esto a veces se hace. Entonces, lo que ellos miran es, ¿saliste sorteado para ir a la escuela, para entrar a la escuela charter o no? Y ese es su instrumento. ¿Bien? No todos los que salen sorteados van a ir a esa escuela. Porque, digamos, a sabiendas de que hay sobreinscripción en un colegio, posiblemente los padres anotan a los chicos en varios colegios. Y después elijan. Pero lo esperable es que si saliste sorteado para entrar en una escuela charter, eso aumente tu probabilidad de que vayas efectivamente a una escuela charter. ¿Bien? Esta es la transfer stage. Esto es lo que sería la reduced form, que los autores la usan en un momento. Si acá usamos los valores predichos de C, esto sería nuestra second stage. ¿Bien? ¿Y qué es lo que van a encontrar? Bueno, los resultados acá están presentados un poquito raros, la verdad, y por ejemplo no me acuerdo si está en el paper siquiera, el test de instrumento débil. Lo cual es bastante raro para un paper del 2015, culpo a que quizá no sea el journal como, con más experiencia en trabajos más de economía aplicada, pero la verdad es que qué sé yo, esperamos que el sorteo tenga un efecto suficientemente grande, ¿no? Y acá lo que tenemos es el efecto estimado digamos, en la reduced form y en el two stages con la first y la second stage, y vemos que no hay ningún efecto sobre las notas, ni para el examen a un año en el reading, ni para el segundo. Por los exámenes de lógica, sí, exámenes de lógica, comprensión del texto son, básicamente. ¿Bien? Lo que van a mostrar los autores es, y esto es una cosa que ustedes también pueden ir incluyendo en sus trabajos, es lo que hace bueno un trabajo no es el resultado per se, o sea, no es la respuesta. Es que la pregunta sea buena, que la teoría sea buena, que la hipótesis sea buena y que la metodología sea buena. Después ustedes se encuentren la respuesta que da la pregunta. Es cierto que cuando uno hace un trabajo le gusta más encontrar aspectos significativos y estrellitas y que todo dé como se lo imaginaba. Entonces, algo interesante de esos autores es, o lo que yo me imagino habrán hecho, es decir, che, mirá, no encontramos nada. Está bien, digamos, a mí me parece igual de interesante que si sí hubiesen encontrado algo. Pero del lado de los autores, los tipos van a decir, bueno, pero mira, sin significatividad es más difícil publicar un artículo. Y eso es verdad, hay un sesgo, digamos que está mal, pero es así. Entonces lo que dicen es, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí la típica es el análisis de heterogeneidad. Y sí encuentran un resultado que es interesante, que no lo incluye acá porque para no ser muy largo, este paper es súper fácil de leer. Esto que les decía, parecería ser que hay un efecto positivo en los alumnos con peor rendimiento y un efecto negativo en los alumnos con alto rendimiento. Sería súper interesante saber por qué puede ser esto, pero yo me imagino que el resultado los sorprendió un poco a los autores y por eso, digamos, cuando hicieron todo este proceso de armar su base de datos, quizá no habrán tenido la precaución de tomar alguna variable que les sirva para testear mecanismos. Que puede pasar, digamos. No, una lástima, pero puede pasar. Entonces, este es un trabajo un poco distinto, donde son un solo instrumento, donde son un sorteo con un instrumento y aplicado a algo que no tiene mucho que ver con guerras, digamos, tiene más que ver con estudiantes y educación. El paper de Clark y compañía es distinto al de Dubé Harish, es un paper cortito, es un paper súper fácil de leer, para el cual no creo que tenga ningún problema. ¿Bien? Y esto básicamente es lo que tenemos planeado para la clase de hoy, que como les dije, nos quedó un poco corta, pero bueno,
La clase de RDD es bastante extensa, así que vamos a compensar. ¿Preguntas sobre lo que vimos hoy, sobre la materia en general? Todo bien. Yo me Así quedé que, con ese resultado ambiguo. ¿Será que los alumnos de peores rendimientos aprovechan eh, a los alumnos de mejores rendimientos y los alumnos de mejores rendimientos no pueden aprovechar mejor a los alumnos de peores rendimientos? ¿O algo por el estilo? podría ser, a ver, es interesante, no lo había pensado. Suponete algo como que esas escuelas charter tuviesen una forma, o sea, dinámicas distintas de dar clases, cosas más participativas, más trabajos en grupo, etcétera. Eh, en ese caso, uno podría pensar que los alumnos, digamos, son afectados más por los spillovers de otros. Y en ese caso podrías tener como que todos empiezan a converger un poco a un nivel medio. Eh, no lo había pensado, la verdad, pero sería súper interesante. Supongo que creo que lo primero que haría para pensar eso sería ver si efectivamente este tipo de enseñanza es así en las escuelas charter, yo no lo sé. Pero si hubiese alguna evidencia al menos anecdótica de que es así, podría ser algo súper interesante para ver. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, Luis. Uno de los resultados que me hizo como, me fue muy curioso es el hecho de que hay diferencias dentro de los efectos heterogéneos que encontraron. El hecho de que al año 2 hay diferencias en el Math Achievement entre los alumnos que tenían o sea, tenían acceso a almuerzo gratis o algún tipo de certificado de descuento versus los que no. Sí, si después sabes alguna cosa más, lo que no estoy seguro de ese resultado, y de última lo puedo chequear para la clase que viene porque no lo recuerdo, es exactamente cómo eso interactúa con el efecto de escuela charter o no. Es Exacto. decir, por qué el efecto de la escuela charter sería distinto en base a si tenés garantizado el almuerzo o no? Es decir, me puedo imaginar por qué garantizar una comida a los chicos le impacta en su rendimiento. Digamos, eso me lo puedo imaginar sin mucho problema. Lo que no termino de entender del trabajo, y esto lo puedo revisar para la clase que viene, es cómo eso interactúa con ir a una escuela charter. Digamos, como que esa parte no. Lo tenía que pensar un poco, pues no me queda claro y creo que a vos te llamó la atención también, ¿no? No, claro, y de hecho veo que esos es de los coeficientes que sí son significativos y que la diferencia entre ellos inclusive es significativa en términos estadísticos. Y los efectos son relativamente más grandes que los otros efectos heterogéneos que ellos Sí. examinan. Sí. O sea, Sí, lo tenía que pensar un poco, pero lo voy a pensar para la clase que viene porque es interesante. Desde ese punto, la verdad, me lo había olvidado sobre el trabajo, pero. De hecho, para ver exactamente cuál es la justificación. Digamos, quizás haya una justificación buena que ahora no estoy recordando, o no se me está ocurriendo, pero sí recuerdo alguna vez que lo vi, me llamó un poco la atención, digamos, como que a primera vista no. Me parecía como un poco colgado el trabajo, como que. Está bien, sí puede ser interesante, pero no. Como que no veo qué relación tiene con el objetivo del trabajo. sí, Eh, y más si uno, porque yo pensaría que qué mecanismo ahí podría explicar esa relación. O sea, el hecho de que tengas la comida asegurada te va a garantizar mejor rendimiento. O sea, como que no sé, una pregunta. sí, a ver. Hay un montón de literatura sobre el tema de nutrición, etcétera, y cómo te va en la escuela. Es muy probable que las escuelas están analizando, es cierto, ningún chico, o la mayor parte de los chicos no estén por debajo de ni de nutrición ni nada de No, no son eso. clase baja, digamos. Por Exacto. eso, en ese sentido, sí, sí, digamos, es un mecanismo que tendría sentido para que, digamos, clases bastante desfavorecidas. Si no, la verdad que no sé bien por qué. eh, Quizás algún tema de selección, pero también no sé qué dependerá lo del almuerzo. La verdad es que no me queda muy claro, pero lo voy a mirar bien para la próxima y si quieren lo discutimos.
porque es un punto interesante que me había olvidado, la verdad. Bueno, y no tengo más preguntas, creo que por hoy estamos. Esto es lo último, vamos a hablar de variantes instrumentales. La clase viene, si bien reviso esto y lo discutimos, si cualquier pregunta que tengan lo vemos. Nos quedan 2 clases que las vamos a usar para el método de regresión discontinua, que vamos a empezar a ver la clase que viene. Así que bueno, por hoy estamos. Sigan laburando con los TPs y cualquier cosa me escriben por la página. ¿Bien? Gracias, profe. Buenísimo, Gracias. gracias. Buenas noches. Bueno, chicos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, chao. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias. Hasta luego.